El gran fenómeno jurídico del siglo XXI es, sin lugar a dudas, el derecho jurisprudencial. Para los que estudiamos derecho en el siglo pasado, términos como doctrina jurisprudencial, precedentes vinculantes, acuerdos plenarios o plenos casatorios constituyen verdaderos neologismos. Esto en el derecho procesal en general. Pero ya si aterrizamos en el derecho procesal constitucional, definitivamente la jurisprudencia constitucional se ha convertido en la principal fuente del derecho. Y es aquí donde toma un papel protagónico lo que nosotros hemos denominado el poder supraconstituido y el poder constituyente sucesor, esto es, el Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia constituye un verdadero océano de sentencias, océano cuya navegación cada vez se hace más desafiante. Lo que nos proponemos en el programa de hoy en Tribuna Constitucional es seleccionar las 10 principales sentencias, las 10 sentencias relevantes, las 10 sentencias icónicas históricas, lo cual definitivamente no es una labor fácil, porque seguramente van a quedar otras tantas fuera de nuestra selección. Y esto no obedece a que querramos bajarle el precio a las otras sentencias, sino que hemos tenido 3 patrones para poder escoger. La primera de ellas, que representen a especialidades distintas. En segundo lugar, el impacto que tuvo en su momento y el eco que continúa sonando hasta el día de hoy. Y por último, el punto de quiebre que ha significado en el derecho peruano. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, las sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional. Bienvenidos. Comenzamos con las que, a nuestro criterio, constituyen las 10 sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional. Número 1, la sentencia 1124 del año 2001, proceso de amparo, el caso Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica y Fetratel. Esta sentencia es relevante por 2 cosas. Primero, porque va a desarrollar el contenido esencial del derecho al trabajo. Esto es, la Constitución del 93 en el ámbito laboral significó un retroceso con relación a la Constitución del 79 y pareciera que como una suerte de compensación se le dedicó 8 artículos. Del artículo 22 al artículo 29 se desarrolla lo que se ha denominado la Constitución laboral, que es desarrollada en esta sentencia. Pero también va a ser relevante porque desarrolla un control difuso relevante, va a realizar una interpretación contra ley. Sin embargo, no es que solamente queda inaplicada al caso concreto, sino que va a significar un punto de quiebre para la protección del despido arbitrario en adelante. Inaplicó el artículo 34 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral. Número 2, la sentencia 8/2003, proceso de inconstitucionalidad, el caso Roberto Nestabrero en representación de más de 5.000 ciudadanos. Esta sentencia es la que desarrolla la denominada Constitución económica, es decir, va a entregar importante doctrina jurisprudencial acerca del régimen económico establecido en la Constitución. Cuando aborda la Constitución económica, la va a desguazar en lo que viene a ser una economía social de mercado, lo que viene a ser la libre iniciativa privada, lo que viene a ser la actuación subsidiaria del Estado y por último se va a referir al derecho de los consumidores y los usuarios. Número 3, la sentencia 2945 del año 2003, proceso de amparo, el caso Azanca Lelí Mesa García, donde va a desarrollar una importante doctrina jurisprudencial sobre los derechos económicos y sociales.
Efectivamente, en una parte de la sentencia se realiza la interrogante: derechos económicos y sociales, derechos programáticos, porque claro, ante un tema de salud que comprometía la vida de la demandante, el Estado responde amparándose en la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución, que señala que los derechos económicos y sociales tendrán una protección progresiva del Estado. Sin embargo, esta supuesta progresividad era indeterminada, por lo cual el Tribunal Constitucional desarrolla la necesidad de un mínimo vital para el desarrollo de esos derechos económicos y sociales, un mínimo que pudieran reflejar que en realidad estamos ante un Estado social y democrático de derecho. Esta sentencia se convierte inmediatamente en leyenda porque 5 días antes de su publicación se produce el fallecimiento de la demandante. Sentencia número 4, la sentencia 3179 del año 2004, proceso de amparo, el caso Apolonia Colca Ponce, donde va a desarrollar una importante doctrina jurisprudencial sobre el amparo contra resoluciones judiciales. Claro está que la Constitución peruana, en su artículo 200, inciso segundo, segunda parte, no establece con claridad cómo es que se da la procedencia de amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, el Código Procesal Constitucional peruano del año 2004 señalaba que para que se dé el amparo contra resoluciones judiciales se tendría que dar la vulneración de la tutela procesal efectiva. Eso hizo pensar a muchos jueces constitucionales pertenecientes a la justicia ordinaria, la del Poder Judicial, que definitivamente solo procedía cuando se vulneraran derechos de naturaleza procesal. Por ello, la necesidad del Tribunal Constitucional de esclarecer que no se podía simplemente referir a los derechos fundamentales de naturaleza procesal, puesto que en el mismo artículo, en el primer párrafo, se señalaba que el amparo protege a todos los derechos fundamentales, salvo los que sean protegidos por el habeas corpus y por el habeas data, de tal manera que el amparo contra resoluciones judiciales procede ante la vulneración de todo tipo de derecho fundamental. Lamentablemente, el Código Procesal Constitucional del año 2021 no ha recogido esta importante jurisprudencia y sigue regulando tal cual estaba en el Código Procesal Constitucional derogado. Además, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece que el amparo contra resoluciones judiciales viene a ser una situación excepcional y que además no se puede utilizar el amparo para revisar la decisión de naturaleza ordinaria. Esto es, no es una suerte de cuarta instancia y más bien establece cuál es el canon de control de constitucionalidad de las resoluciones judiciales, estableciendo 3 pasos: un control de razonabilidad, un control de congruencia y un control de suficiencia. Número 5, la sentencia 9332 del año 2006, proceso de amparo, el caso Reinaldo Scholz Pérez. Aquí el Tribunal Constitucional va a desarrollar el modelo constitucional de familia. Una sentencia épica debido a que la familia está regulada en el Código Civil peruano de 1984, que es una norma preconstitucional. Es una norma hecha a la luz de la Constitución de 1979 y no de la de 1993, que presentan modelos de familia completamente distintos. En esta sentencia, además de lo que regula el Código Civil, la familia matrimonial y la familia concubinal, el Tribunal Constitucional va a reconocer a las familias monopaternales y a las familias reconstituidas o también llamadas familiastras o generalmente familias ensambladas. Número 6,
la sentencia 728 del año 2008, proceso de habeas corpus, el caso Juliana Yamoja Hilares, sentencia paradigmática sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Acá lo que se aborda es el habeas corpus contra resoluciones judiciales, que más o menos tiene la misma estructura del amparo contra resoluciones judiciales, con el añadido de que el derecho fundamental vulnerado tiene que estar relacionado con la libertad. Ante una sentencia abiertamente arbitraria, manifiestamente injusta, es que el Tribunal Constitucional corrige lo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema y establece las 6 características que debe tener el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Es decir, está prohibido la inexistencia de motivación o una motivación aparente en primer lugar. En segundo lugar, la falta de una motivación interna del razonamiento. En tercer lugar, la deficiencia en la motivación externa. En cuarto lugar, la motivación insuficiente. En quinto lugar, la motivación sustancialmente incongruente. Y en sexto lugar, la necesidad de una motivación cualificada, reforzada, cuando se trata del rechazo de la demanda o de restringir derechos como la libertad. Número 7, la sentencia 2005 del año 2009, proceso de amparo, el caso ONG Acción de la Lucha Anticorrupción, más conocida como el caso de la píldora del día siguiente, donde el Tribunal Constitucional va a abordar el derecho a la vida como derecho fundamental, el derecho a la vida en los tratados internacionales y, por último, la teoría del inicio de la vida, tanto por un lado la teoría de la fecundación como la teoría de la anidación. Aquí, en el tema de la píldora del día siguiente, va a ser un punto determinante cuándo es que se inicia la vida, y entonces se va a comenzar a tratar en una doctrina jurisprudencial el concebido en el ordenamiento jurídico nacional, y es allí donde el tribunal va a desarrollar una interpretación sobre la base de 3 argumentos: la argumentación institucional, aquella en la que todos mínimamente están de acuerdo; la interpretación pro homine, que es la que corresponde en el ámbito constitucional; y por último, la interpretación pro debilis, que es la que debe darse en el concebido, si era afectado el derecho a la vida o no con el uso de la píldora del día siguiente. Y acá el Tribunal Constitucional va a declarar por mayoría fundada la demanda, es decir, que la píldora del día siguiente tenía riesgos abortivos. ¿Y esto por qué? Por la aplicación del principio precautorio. Sin embargo, la grandeza de esta sentencia es que en el fundamento jurídico número 52 niega la inmutabilidad de la sentencia. Esto es, que si en un futuro se dan las condiciones, se dan las luces o el conocimiento de que la píldora del día siguiente no tiene ese efecto abortivo, entonces esto podrá variar, como en efecto se hizo. Por ello, se produjo más tarde un overruling a partir de la sentencia 238 del año 2021, el caso Violeta Cristina Gómez y Nostroza, donde ya el Tribunal Constitucional, a la luz de los nuevos conocimientos, dio luz verde al uso de la píldora del día siguiente o su distribución por parte del Estado debido a que no tenía el carácter abortivo. Sentencia número 8, la sentencia 2383 del año 2013, el caso Elgo Ríos Núñez, una de las sentencias más importantes porque da punto final, o al menos es el inicio de la solución de un intenso debate desde que el Perú apuesta por el amparo subsidiario, es decir, ante la vulneración de un derecho fundamental, se puede recurrir a la vía ordinaria o se puede recurrir al amparo. La prevalencia es a la vía ordinaria y entonces el amparo solamente tiene un carácter subsidiario. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional había tomado determinados casos, pensiones, laboral, amparo contra municipalidades, tratando de establecer cuándo es que se iba a la vía ordinaria y cuándo al amparo, aquí no solamente se va a aplicar al ámbito laboral
que es el del caso concreto, sino se va a extender en general. Criterios para determinar la subsidiariedad del proceso de amparo. 4 criterios fundamentales. Primero, que el proceso debe tener una estructura idónea para la protección del derecho. Segundo, que debe tener una tutela idónea. Número 3, la urgencia debe estar de acuerdo con la irreparabilidad. O, número 4, que la urgencia también vaya de acuerdo a la magnitud del daño. Si no se dan estos 4 elementos de manera copulativa y faltaría solo uno, entonces corresponde la vía subsidiaria del amparo. Sentencia número 9, la sentencia 5436 del año 2014, proceso de habeas corpus, el caso del interno del penal de Pocoyay en Tacna de iniciales CCB. Esta sentencia es relevante porque establece el estado de cosas inconstitucional del hacinamiento en centros penitenciarios y también de las severas deficiencias de su infraestructura y servicios básicos. Aquí el Tribunal Constitucional establece este estado de cosas inconstitucional porque considera que la vulneración de los derechos no es solamente del demandante, sino que se puede generalizar a los cerca de 100.000 internos que hay actualmente en el país. Establece para ello una sentencia de carácter estructural. ¿Por qué decimos de carácter estructural? Porque no es que solamente le competa la responsabilidad de solucionar ese hacinamiento y esas condiciones infrahumanas al Instituto Nacional Penitenciario o al Ministerio de Justicia o al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, también al Poder Judicial. Entonces, como es un problema de naturaleza estructural, la sentencia es estructural. El estado de cosas inconstitucional. Y por último, número 10, la sentencia 3248 del año 2019 en un proceso de habeas corpus, el caso Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, en el cual el Tribunal Constitucional establece los estándares y criterios interamericanos y nacionales para la prisión preventiva. En un tiempo donde la prisión preventiva se había generalizado, donde era muy fácil pedirla y con la misma facilidad otorgarla, el Tribunal Constitucional establece este dique, establece esta trinchera, establece esta barrera fundamental, no solamente para el respeto al derecho a la presunción de inocencia, sino también al debido proceso en general, estableciendo que la prisión preventiva era de naturaleza extraordinaria y temporal y que de ninguna manera podía ser de una naturaleza punitiva. Por ello, hace hincapié en la necesidad de una motivación reforzada, porque se va a privar el derecho fundamental más importante después del derecho a la vida, que es el derecho a la libertad. Así quedaría el cuadro resumen EGACAL con las sentencias fundamentales del Tribunal Constitucional peruano. 10 sentencias relevantes del Tribunal Constitucional. Con seguridad, tú consideras que pueden haber otras distintas a estas 10. Seguro, faltaron muchas. Deja en los comentarios y las analizaremos una por una aquí en el canal. Si consideras que este vídeo puede ser de utilidad, dale like y compártelo. Y sobre todo, suscríbete a Tribuna Constitucional. Ven, forma parte de esta familia académico-jurídica. La ampliación de todo el análisis y estudio de la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encuentras en los cursos de preparación, cursos de actualización y asesorías personalizadas que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias, que estén bien.